Bienvenido al informativo semanal de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 24 de julio del 2024 y estos son nuestros titulares. El delegado del Vaticano ante la ONU ha manifestado su apoyo a la Agenda 2030, que promueve el aborto con la excusa de defender la salud reproductiva. El Congreso Eucarístico de la Iglesia en Estados Unidos, celebrado en Indianápolis, ha sido un rotundo éxito, con la participación de más de 50,000 personas. El cardenal Burke ha invitado a los católicos que están decepcionados con la Iglesia a no salir de ella y a continuar luchando para defender la verdad. El Papa ha autorizado a la diócesis de Arlington a seguir celebrando la misa tradicional en varias parroquias y capillas, al menos durante 2 años más. Aunque la Iglesia está en contra del aborto, su delegado ante la ONU ha apoyado la Agenda 2030, que lo promueve bajo la excusa de la salud reproductiva. El arzobispo Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, ha solicitado la adaptación de la Agenda 2030 durante la Cumbre del Futuro. Caccia destacó que la adopción de este plan representa un importante signo de esperanza, según palabras del Papa Francisco en 2015. El arzobispo Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, destacó en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible que la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible representaría un importante signo de esperanza, según palabras del Papa Francisco ante la ONU en 2015. Caccia ha afirmado que el proyecto, referido como la Cumbre del Futuro, tiene planeado dar inicio para el mes de septiembre y que éste brinda la oportunidad de reflexionar sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de recalibrar los esfuerzos a la luz de los nuevos desafíos. El arzobispo también hizo énfasis en la importancia de intensificar los esfuerzos y centrarse en cómo lograr un desarrollo humano integral para todos. Agregó durante su discurso: la Cumbre del Futuro debe servir como momento crucial para reafirmar los principios fundamentales que sustentan los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional, la promoción de la dignidad humana, la búsqueda del bien común y la custodia de nuestro planeta. Estos deben guiar nuestras acciones y políticas con vistas a lograr una sociedad más sostenible, justa y pacífica. La Agenda 2030 impulsa el aborto con la excusa de defender los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo último es reducir la población mundial, que se considera excesiva, y para ello se promueve no solo el aborto, sino también el ejercicio de la homosexualidad. Más de 50,000 personas han participado en el Congreso Eucarístico Nacional de la Iglesia en Estados Unidos, celebrado en Indianápolis. Tras años de planificación y preparación, el Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos comenzó oficialmente el miércoles por la tarde, con la culminación triunfal de la Peregrinación Eucarística Nacional, la entrada solemne de Jesús sacramentado en una custodia dorada bendecida por el Papa, y discursos de personalidades católicas que marcaron el tono del histórico evento de 5 días. El Congreso, que ha atraído a decenas de miles de personas al Lucas Oil Stadium en el centro de Indianápolis, es el primer acontecimiento de este tipo que se celebra en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, fruto del proyecto plurianual de los obispos católicos estadounidenses del Renacimiento Eucarístico Nacional. El Congreso pretende galvanizar a los católicos en su fe y amor por la Eucaristía. El Congreso, que fue clausurado el domingo por la tarde, ofreció numerosas oportunidades para la adoración eucarística y la misa, así como exposiciones, vendedores, música, charlas y sesiones de trabajo orientadas a católicos de toda condición. Los primeros en llegar ante la multitud que los aclamaba fueron los peregrinos perpetuos, 4 grupos de hombres y mujeres jóvenes
que llevaron la Eucaristía a lo largo de más de 10.000 kilómetros a través de ciudades, montañas y llanuras, convergiendo finalmente el martes en la Iglesia Católica de San Juan Evangelista, en el centro de Indianápolis. Cada grupo de peregrinos se acercó al escenario entre atronadores vítores, colocando una imagen correspondiente al santo patrón de cada ruta. Queremos que cada católico se dé cuenta de que estás vivo en la Eucaristía y se encuentre con tu amor, rezó Monseñor Cossens ante la custodia antes de realizar la bendición. Te declaramos Rey del Universo y Rey de nuestros corazones. El cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico del Papa Francisco en los Estados Unidos, subió al escenario y dijo que su presencia expresa la cercanía espiritual del Papa a ustedes y llamó a la Eucaristía un inmenso regalo para la unidad. La exposición de milagros eucarísticos del beato Carlo Acutis y la exposición nacional de la Sábana Santa de Turín, con una réplica del increíble sudario funerario de Cristo, de lino y 4,5 metros de altura, estuvieron abiertas a los asistentes todos los días desde el mediodía hasta las 6:30 de la tarde en el Centro de Convenciones de Indiana. Cada tarde del Congreso culminó con una multitudinaria sesión de avivamiento a partir de las 19 horas, en la que hubo conferencias magistrales y alabanzas y adoración hasta las 22 horas. El cardenal Burke, en una entrevista a Matt Fradd, ha pedido a los católicos que están decepcionados de la Iglesia que no se vayan de ella. El entrevistador le pidió que diera un consejo a los que estaban pensando irse de la Iglesia. Esta fue la respuesta del cardenal Burke. Hay personas que ven el pecado en la Iglesia y olvidan que la Iglesia no es pecado. La Iglesia es una realidad divina. La Iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y es santa en sí misma, aunque esté compuesta por hombres pecadores que de vez en cuando pueden causar gran sufrimiento y empañar la belleza de la Iglesia con su comportamiento escandaloso. Mi respuesta es la siguiente. Cristo nos dijo, antes de ascender a la derecha del Padre, que saliéramos a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comunicando la vida divina en todo tiempo y lugar. Luego dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él prometió esto y yo no lo abandonaré. Él está en su santa Iglesia y sin importar lo que otros hagan para distorsionar la belleza y la verdad que hay en la Iglesia, permaneceré con nuestro Señor, seré fiel a Él y confiaré en su promesa de que está con nosotros y que hará que todo esto se resuelva. No puedo ver cómo cumpliría la voluntad de Dios abandonando a nuestro Señor en la Iglesia. Cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, sufriendo su agonía, pidió a los apóstoles que velaran y oraran con Él. De la misma manera, estamos con Él en su sufrimiento en la Iglesia, velando y orando con Él, siendo fieles a lo que nos enseña. San Pablo, al comienzo de la carta a los Gálatas, ya lidiaba con personas que intentaban usar la Iglesia para promover sus propias ideas. San Pablo lo dejó muy claro: si alguien, incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea anatema. Mi consejo es que permanezcan con nuestro Señor y su Santa Iglesia, confíen en Él y en sus promesas, y vivan su vida diaria de acuerdo a su vocación, con los dones y responsabilidades que Dios les ha dado, siendo los mejores cristianos que puedan ser. La diócesis de Arlington, en Estados Unidos, podrá seguir celebrando la misa tradicional durante 2 años más, por un indulto concedido por el Papa. El vicario general de la diócesis de Arlington, Virginia, ha informado este jueves 18, mediante un correo electrónico, que el Vaticano ha extendido por 2 años más el permiso para celebrar la misa tradicional en latín en 3 iglesias diocesanas. El vicario general de Arlington dirigió un mensaje a los sacerdotes de la diócesis en el que se decía: a petición y recomendación del obispo Burbridge, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos concedió una prórroga de 2 años a su permiso para que la misa se celebre según el misal romano de 1962 en las iglesias parroquiales de San Juan el Amado, Santa Rita y la iglesia de la Misión de San Antonio de Padua. En la respuesta del Dicasterio a la petición del obispo Burbridge, elogiaba a nuestra diócesis por lo bien que ha implementado
la Traditionis Custodes, añadió el vicario. La Arlington Latin Mass Society y un miembro del personal diocesano han confirmado que la misa tradicional en latín continuará celebrándose en otras 5 iglesias no parroquiales, ya que no están sujetas a la prohibición establecida por la Traditionis Custodes y por lo tanto no necesitan un indulto. El mismo jueves, el portal de internet Rorate Caeli señaló que las diócesis estadounidenses de Baltimore y Richmond, atendidas por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, ya no tendrán ninguna parroquia diocesana que ofrezca misas tradicionales en latín. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las diferencias entre la Iglesia Católica de Estados Unidos, que está viva, y la de Alemania, que continúa hundiéndose. Esta semana se ha celebrado en Indianápolis el Congreso Eucarístico Nacional de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Ha sido un éxito rotundo. Más de 50.000 personas han abarrotado el estadio en el cual se ha celebrado este evento. Ha sido un éxito enorme en todos los sentidos. Incluso fue un gran acierto el que este encuentro se preparara en todas las diócesis del país de una manera ejemplar, admirable, y que se propusiera una iniciativa que nunca se había llevado a cabo posiblemente en ninguna otra parte del mundo, los llamados peregrinos perpetuos. Hombres y mujeres, la mayor parte de ellos jóvenes, que han recorrido desde distintos puntos de este inmenso país que es Estados Unidos, han hecho más de 10.000 kilómetros, llevando el Santísimo y pasando, obviamente no por todas las parroquias del país, se diseñaron unas rutas que convergían en Indianápolis, pero allá por donde pasaban suscitaban un extraordinario entusiasmo. Iban por determinadas parroquias, llevando el Santísimo, allí eran acompañados y acogidos por los católicos del lugar que se sumaban a esta ola de entusiasmo. Un éxito rotundo, una gran iniciativa de los obispos católicos norteamericanos. ¿Por qué? Porque después de la epidemia del COVID bajó con un porcentaje importante, quizá no tanto como en otros sitios, el número de católicos que asistían a misa. Y se creó un debate sobre si se podía comulgar en cualquier situación. Por ejemplo, los que vivían en una situación matrimonial o de pareja irregular. O los políticos que estaban apoyando las leyes abortistas. Ante esto, por supuesto, los obispos norteamericanos decidieron volver a proclamar la doctrina de la Iglesia íntegra y fielmente, pero también se dieron cuenta de que hacía falta sacar al Señor a la calle, que los fieles vieran de nuevo a Cristo, que reconocieran en la Eucaristía la presencia real del Señor y, por supuesto, enseñar también que sólo se podía comulgar cuando se estaba en gracia y que era necesario ir a misa el domingo, a misa presencial, salvo el que no podía por estar enfermo, por ejemplo. Repito, un éxito rotundo ha avivado enormemente en todo el país el amor a la Eucaristía y ha recordado los principios esenciales de nuestra fe al respecto. Cristo está vivo en la Eucaristía, está esperándonos en el sagrario. Hay que ir a misa el domingo si no se quiere cometer un pecado mortal y para comulgar hay que estar en gracia de Dios. A la par, se ha conocido hace unos días los datos de la Iglesia Católica en Alemania. De nuevo, una apostasía masiva. Más de 400.000 han dejado la Iglesia en el año 23, en el año que acaba de acabar, que ha transcurrido ya. En Alemania y en muy pocos otros sitios del mundo, Austria y una pequeña parte de Francia, en Alemania la pertenencia a la Iglesia está ligada al pago de un impuesto extra, el impuesto religioso. El que no paga
automáticamente es considerado un apóstata. Si no pagas, estás fuera de la Iglesia. Pero si estás fuera de la Iglesia, no puedes comulgar y no tienes derecho ni siquiera, por ejemplo, a pedir un funeral. Así son los liberales alemanes. El dinero es el dinero y el que no paga, fuera. El que no paga es un apóstata y no se le reconoce absolutamente ningún derecho y consta así. Este señor ha abandonado voluntariamente la Iglesia simplemente porque no ha pagado su impuesto. Pues bien, en esta Iglesia tan demócrata alemana, que el que no paga es expulsado, en esta Iglesia se pierden entre 400.000 y 500.000 feligreses cada año. Un experto en marketing, uno de los grandes expertos en marketing, alemán, Beit Etzel, ha escrito un artículo, lo ha publicado en la revista Focus. Analiza esta situación desde su perspectiva de profesional en el marketing, en el mercadeo, en la venta. Y dice, cualquier empresa del mundo que pierde cada año 500.000 de clientes, habría despedido de forma automática y varias veces además a su equipo directivo. Y habría cambiado no solamente al equipo, sino la metodología para acercarse a sus clientes. Dicen, esto es una catástrofe desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista del marketing. Es una catástrofe. Cualquier empresa habría despedido a ese equipo dirigente y habría dicho, ¿qué política están llevando? Vamos a hacer justo la contraria. En cambio, añade, los obispos alemanes, los obispos y los poderosísimos laicos del Comité Central de los Católicos Alemanes, llevan diciendo, dice este doctor, el Dr. Beit, llevan diciendo desde hace 20 años, dice él, una cosa que es mentira, que es falsa. Su tesis, es, la gente se va porque no nos hemos adaptado lo suficiente al mundo. Tenemos que adaptarnos más al mundo. Y dice, esto es falso, esto es mentira. Están hablando, dice, para un público que no existe. Están transformando las misas, dice, en unos actos que satisfacen o que buscan satisfacer a la ideología, dice él, rojiverde. Así esa frase emplea él, rojiverde. Bueno, posiblemente podía haber dicho la ideología dominante, la ideología de género, la ideología rojiverde. Esta gente a la cual ellos se dirigen desprecia a la Iglesia. Son palabras de este técnico en marketing. Desprecia a la Iglesia. Jamás van a ir a misa. No es que no estén yendo, es que jamás van a ir. Pero en cambio decepciona, frustra, disgusta a los católicos que sí que van a misa, que son los que se marchan. Están intentando atraer a un público que les desprecia y que nunca va a ir por mucho que hagan rebajas, y en cambio están expulsando de la Iglesia a los que se sienten decepcionados y defraudados por esa Iglesia que se adapta al mundo. Una Iglesia que se adapta al mundo es una Iglesia que ha traicionado a Jesucristo. ¿Se ha olvidado que Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo sin ser del mundo? Dos modelos opuestos de Iglesia. Una, la Iglesia católica en Estados Unidos, pone a Jesús en la calle, pone a Jesús al lado de sus fieles, y también allí hay una ideología fuerte que es contraria a la religión, contraria a la Iglesia. También allí hay sacerdotes, obispos y muchos cardenales que quieren este sometimiento al mundo, pero la mayoría no lo hace. La mayoría de los obispos no lo hace. La práctica totalidad de los sacerdotes jóvenes son conservadores y lo que han decidido es lo contrario a lo que está haciendo Alemania. Demostrar que ellos quieren servir a un solo Señor y que, si bien están en el mundo, no están para servir al mundo. Los alemanes, por el contrario, no sé si convencidos o no, hombre, después de 20 años de fracasos,
Una persona normal se habría dado cuenta de que lo que están haciendo no sirve para nada. Por lo tanto, ellos sabrán, pero este técnico en marketing dice que cualquier empresa los habría despedido desde hace mucho y varias veces. E insisten, insisten e insisten. Hay que someter la Iglesia al mundo, un mundo que les desprecia, mientras que los católicos se sienten defraudados y se van a ese ritmo 500.000 al año. Es para tenerlo en cuenta. No debería de sorprendernos, porque Jesús dijo claramente que si la sal se volvía insípida, no servía más que para tirarla a la calle, al suelo, y que la pisaran los hombres. Este mundo al cual los alemanes quieren servir, les desprecia, les pisa, no van a ir a la iglesia porque se dan cuenta de que ellos en realidad no están buscando más que servirles en una cosa que ellos ya tienen y que no les interesa. Servirles ofreciéndoles una moral de rebajas, un dogma aguado, y eso es algo, insisto, que ellos ya tienen, que no tiene que dárselo nadie porque de sobra lo tienen ellos. Dos modelos de iglesia, una con futuro, con sus dificultades, pero con futuro. La Iglesia Católica en Estados Unidos, que proclama abiertamente que Cristo es su Señor, que creen que Cristo es Dios y que quieren adorarle como Él merece y servirle cumpliendo las normas que la propia Iglesia enseña y pidiendo perdón cuando no lo hacen. La otra iglesia, una iglesia que se rinde al mundo, que insiste en la rendición y en la adaptación y que está condenada al fracaso, porque al final ese mundo termina por pisotearla y despreciarla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que sucede en la iglesia. Mientras tanto, te invito a que sigas nuestro sitio web en www.magnificat.tv. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.